La historia de Noé y su familia. El mundo se había convertido en un caos ensordecedor, se había transformado en antros de perversidad. La violencia brotaba como una mala hierba, envenenando las relaciones humanas. Los hombres, ciegos por la avaricia y la lujuria, habían olvidado los principios morales que los unían a Dios. En medio de esta vorágine de maldad, Noé y su familia se aferraban a la fe. Su hogar era un oasis de paz en un desierto de pecado. Noé, un hombre de manos callosas y mirada serena, pasaba sus días trabajando la tierra, cultivando los campos y cuidando de sus animales. Su esposa, una mujer de carácter fuerte y corazón compasivo, lo apoyaba en su tarea de preservar la pureza en un mundo contaminado. Sem, el primogénito, era un joven estudioso y reflexivo. Pasaba horas leyendo los antiguos escritos y meditando sobre el significado de la vida. Cam, el segundo hijo, era un hombre de acción, siempre dispuesto a ayudar a los demás. Jafet, el más joven, era un espíritu libre y aventurero que exploraba los alrededores en busca de nuevas experiencias. A pesar de vivir en un mundo hostil, la familia de Noé mantenía viva la esperanza. Se reunían cada noche para orar y alabar a Dios, buscando en su compañía la fuerza para enfrentar los desafíos de la vida. Noé les hablaba a sus hijos sobre la importancia de la justicia, la bondad y la fe, inculcándoles los valores que los habían guiado hasta ese momento. El mundo se había convertido en un pantano de vicio y depravación. La violencia había reemplazado a la compasión, el odio al amor y la avaricia a la generosidad. Los hombres, ciegos por la lujuria y la ambición, habían olvidado los principios fundamentales que los unían a Dios. La justicia era un concepto desconocido y la ley de la selva regía en todos los aspectos de la vida. Las ciudades, centros de cultura y civilización, se habían transformado en lugares de perdición. Los templos, erigidos en honor a los dioses, se habían convertido en altares de la idolatría, donde se ofrecían sacrificios humanos y se practicaban ritos impíos. La música y la danza, que antes eran expresiones de alegría y alabanza, se habían corrompido, sirviendo ahora para incitar a la lascivia y a la desenfrenada búsqueda del placer. Los corazones de los hombres estaban endurecidos por el pecado. La envidia, los celos y el resentimiento habían envenenado sus relaciones. Los lazos familiares se habían debilitado y los amigos se traicionaban unos a otros sin dudarlo. La esperanza había sido reemplazada por el cinismo y la desesperación. Noé y su familia, aislados en su pequeño rincón de paz, eran testigos de esta degeneración moral. Veían cómo la humanidad se hundía cada vez más en las profundidades del abismo. Sin embargo, en lugar de dejarse arrastrar por la corriente de la maldad, se aferraban a su fe y a los valores que habían aprendido de Dios. En medio de la oscuridad que envolvía al mundo, una luz de esperanza comenzó a brillar en el corazón de Noé. Una noche, mientras contemplaba el cielo estrellado, escuchó una voz que resonó en su interior. Era la voz de Dios, su Creador, quien le comunicó un mensaje que cambiaría su vida y el destino de la humanidad. «Noé», dijo la voz profunda y consoladora, «he visto la maldad que se ha multiplicado sobre la tierra y he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Pero contigo he hallado gracia». Dios reveló a Noé su plan para salvar a la humanidad de la destrucción inminente. Le ordenó construir un arca, una enorme embarcación que lo protegería a él, a su familia y a una pareja de cada especie de animal del diluvio universal que estaba por venir. Harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura, instruyó Dios. Noé, aunque desconcertado por la magnitud de la tarea que se le encomendaba, obedeció con fe. Sabía que Dios no lo abandonaría y que su plan era perfecto. Con la ayuda de su familia, comenzó a construir el arca, una estructura colosal que parecía desafiar las leyes de la naturaleza. Noé, con el corazón lleno de fe y obediencia, se dispuso a cumplir la orden divina. A pesar de la incredulidad y las burlas de sus contemporáneos que veían en su proyecto una locura, él perseveró en su tarea. La noticia de la construcción de un arca de tales dimensiones se propagó rápidamente.
provocando risas y escarnio. «¿Un arca? ¿Para qué? Si nunca ha llovido», exclamaban los incrédulos. Otros, más burlones, aseguraban que Noé había perdido la razón, pero Noé, con una paciencia infinita, les hablaba de la inminente destrucción y los exhortaba a arrepentirse. Sin embargo, sus palabras caían en oídos sordos. Con la ayuda de sus hijos, Sem, Cam y Jafet, Noé se dedicó a la construcción del arca. La madera resistente y duradera fue cuidadosamente seleccionada y trabajada. Cada tablón era colocado con precisión, siguiendo las instrucciones divinas. La brea, un material pegajoso y oloroso, se utilizaba para impermeabilizar la estructura, asegurando así que el arca pudiera resistir las aguas del diluvio. Día tras día, el arca fue tomando forma. Los vecinos, al principio curiosos, luego se volvieron hostiles. Tiraban piedras, proferían insultos y amenazaban con destruir la obra. Pero Noé y su familia, protegidos por la gracia de Dios, continuaron trabajando incansablemente. La construcción del arca fue un desafío no solo físico, sino también espiritual. Noé tuvo que hacer frente a la soledad, a la incomprensión y a las dudas. Sin embargo, su fe en Dios lo sostenía. Sabía que estaba haciendo lo correcto y que su obediencia sería recompensada. Al fin llegó el día que Noé y su familia habían anticipado con temor y esperanza. Los cielos se oscurecieron y las nubes se congregaron, presagiando una tormenta sin precedentes. Los vientos aullaron con furia y la lluvia comenzó a caer en torrentes, inundando la tierra. Tal como Dios había prometido, las fuentes del gran abismo se rompieron y las cataratas del cielo se abrieron. Las aguas subieron rápidamente, cubriendo las montañas más altas y sumergiendo todas las criaturas que no habían encontrado refugio en el arca. Noé, junto a su familia y los animales, se encontraba a salvo en el interior de la enorme embarcación. Las ventanas se cerraron y el arca comenzó a flotar sobre las aguas embravecidas. Desde las alturas podían ver cómo el mundo que conocían era engullido por el diluvio. Las ciudades, los campos, los bosques, todo desaparecía bajo las aguas. Fuera del arca, el caos reinaba absoluto. Las aguas rugían como un monstruo enfurecido, arrastrando consigo todo lo que encontraban a su paso. Los árboles eran arrancados de raíz, las casas eran destruidas y las criaturas terrestres luchaban desesperadamente por sobrevivir. Los animales, aterrorizados por la tormenta, buscaban refugio en vano. Los grandes reptiles marinos emergieron de las profundidades, confundiendo las aguas con la tierra. El cielo se oscureció por completo y la lluvia caía con una intensidad inimaginable. Durante 40 días y 40 noches, el diluvio azotó la tierra. Las aguas subieron y subieron hasta cubrir todas las montañas más altas. Todos los seres vivos que no estaban en el arca perecieron ahogados. Dentro del arca, la vida se había transformado por completo. El sonido de la lluvia torrencial contra el casco de la embarcación era constante, una sinfonía monótona que acompañaba los días y las noches. Noé y su familia, junto a los animales, se encontraban en un espacio reducido, compartiendo el mismo aire y la misma incertidumbre. Los días se sucedían sin distinción, uno tras otro. La luz del día se filtraba tenuemente por las ventanas, creando sombras ondulantes en las paredes de madera. Los animales, tranquilos y confiados, descansaban en sus respectivos lugares. Noé y su familia, sin embargo, se veían afectados por la ansiedad y la incertidumbre. A pesar de la fe que los había sostenido durante la construcción del arca, la espera era agotadora. Los niños, acostumbrados a la libertad de correr y jugar al aire libre, se sentían encerrados y aburridos. Los adultos, por su parte, se preguntaban cuánto tiempo más durarían las aguas y si alguna vez volverían a pisar tierra firme. Noé, como cabeza de familia, trataba de mantener la calma y la esperanza. Les recordaba a todos la promesa de Dios y los animaba a confiar en su sabiduría. Pasaban las horas leyendo los antiguos escritos, orando y hablando sobre el futuro. En medio del caos y la incertidumbre, la fe de Noé se convirtió en un faro de esperanza. Día tras día, noche tras noche, se aferraba a la promesa divina, confiando en que Dios cumpliría su palabra.
Su fe era un ancla que lo mantenía firme en medio de la tempestad. Noé compartía su fe con su familia, transmitiéndoles la importancia de confiar en Dios en todo momento. Les recordaba las historias de los patriarcas, de Abraham, Isaac y Jacob, hombres que habían demostrado una fe inquebrantable. A través de sus palabras y de su ejemplo, Noé infundía en sus seres queridos la valentía necesaria para enfrentar la adversidad. La paciencia, sin embargo, era una virtud que se ponía a prueba constantemente. Los días se convertían en semanas y las semanas en meses, y la espera se hacía cada vez más difícil. A veces, la duda se deslizaba en el corazón de Noé, pero rápidamente la apartaba con un acto de fe. Para mantener viva la esperanza, Noé y su familia establecieron una rutina. Se turnaban para vigilar las aguas, buscando cualquier señal de que el diluvio estuviera disminuyendo. Leían los antiguos escritos, oraban juntos y compartían historias. Los niños, aunque extrañaban su antigua vida, se maravillaban con los animales que los acompañaban. Noé, además de ser un líder, era un maestro. Enseñaba a sus hijos sobre la importancia de la obediencia, la humildad y la gratitud. Les hablaba de la creación del mundo y de la promesa de Dios de bendecir a la humanidad. A través de sus enseñanzas, Noé preparaba a su familia para el nuevo mundo que les esperaba. Después de los 40 días y 40 noches del diluvio, Noé comenzó a sentir una creciente inquietud por conocer el estado de la tierra. ¿Habían disminuido las aguas? ¿Había algún lugar seco donde pudieran establecerse nuevamente? Con la esperanza de encontrar respuestas, decidió enviar a algunos de los animales que lo acompañaban en el arca como exploradores. El primero en ser enviado fue un cuervo. Esta ave, conocida por su inteligencia y su capacidad para sobrevivir en diversos ambientes, parecía ser el candidato ideal para esta misión. Noé abrió una pequeña ventana del arca y soltó al cuervo. El ave salió volando, desapareciendo en la inmensidad del cielo. Día tras día el cuervo volvía al arca, pero no traía consigo ninguna señal de tierra seca. Noé, impaciente por recibir buenas noticias, decidió enviar a una paloma. Esta ave, símbolo de paz y pureza, era considerada un mensajero divino en muchas culturas. Con la esperanza de que la paloma encontrara un lugar seguro donde posarse, Noé la soltó del arca. La primera vez que la paloma fue enviada, regresó al poco tiempo sin haber encontrado tierra firme. Las aguas aún cubrían por completo la superficie del planeta. Noé esperó varios días y volvió a soltar a la paloma. Esta vez, la paloma regresó al atardecer, trayendo en su pico una pequeña rama de olivo. Era una señal clara de que la tierra comenzaba a emerger de las aguas y que la vegetación estaba comenzando a crecer. Noé se llenó de alegría al ver la rama de olivo. Era una prueba tangible de que la promesa de Dios se estaba cumpliendo y que pronto podrían abandonar el arca. Esperó otros 7 días y volvió a enviar a la paloma. Esta vez, la paloma no regresó. Noé comprendió que había encontrado un lugar seguro donde quedarse y que la tierra estaba lista para ser habitada nuevamente. El cuervo y la paloma en la historia de Noé representan mucho más que simples aves. El cuervo, que vaga sin rumbo y no encuentra descanso, simboliza la desesperanza y la falta de dirección. La paloma, en cambio, es un símbolo de esperanza, paz y renovación. La rama de olivo que trae en su pico representa la promesa de un nuevo comienzo y la restauración de la vida en la tierra. Después de meses de navegar sobre las aguas, el arca finalmente encontró reposo. Se posó sobre las cumbres del monte Ararat, donde las aguas habían comenzado a retirarse. Noé, con el corazón lleno de gratitud, abrió una ventana y observó cómo la tierra, lentamente, comenzaba a emerger de las profundidades. Pasaron varios días antes de que las aguas bajaran lo suficiente para permitirles salir del arca. Con gran emoción, Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras, junto con todos los animales, descendieron a la tierra. Era un momento de gran alegría y alivio. Después de tantos meses de confinamiento, finalmente podían respirar aire fresco y sentir el sol en sus rostros. Una vez fuera del arca, Noé construyó un altar y ofreció a Dios un sacrificio de agradecimiento.
tomó de cada uno de los animales limpios y de las aves limpias, y los ofreció en holocausto al Señor. El dulce aroma del sacrificio ascendió hasta el cielo, y Dios lo aceptó con agrado. En aquel momento, Dios hizo un pacto con Noé y con toda la humanidad. Prometió que nunca más destruiría la tierra con un diluvio y estableció el arco iris como señal de este pacto. A partir de ese momento, el arco iris sería un recordatorio visible de la promesa divina de proteger a toda la creación. Una vez que Noé y su familia salieron del arca y ofrecieron un sacrificio agradable al Señor, Dios descendió del cielo y estableció una nueva alianza con ellos. Esta alianza era un pacto sagrado entre el Creador y la creación, una promesa de que nunca más destruiría la tierra con un diluvio universal. Dios bendijo a Noé y a sus hijos, otorgándoles dominio sobre todos los seres vivientes. Les dio permiso para comer la carne de los animales, algo que antes no estaba permitido. Sin embargo, les prohibió comer la sangre, ya que en ella estaba la vida. Como señal de este nuevo pacto, Dios colocó un arco iris en el cielo. Este arco multicolor sería un recordatorio constante de la promesa divina de no enviar otro diluvio. Cada vez que un arco iris apareciera después de una tormenta, sería una manifestación visible de la fidelidad de Dios a su pacto. La historia de Noé nos presenta a un hombre que, en medio de un mundo corrompido, se destacó por su fe inquebrantable en Dios. A pesar de que la construcción del arca pudo haber parecido una tarea absurda y ridícula para sus contemporáneos, Noé obedeció fielmente a Dios. Su obediencia no fue solo un acto externo, sino una expresión profunda de su confianza en la sabiduría y el poder divinos. La historia del diluvio nos recuerda la importancia de la salvación. Noé y su familia fueron salvados de la destrucción universal gracias a su fe y obediencia. Esta historia nos enseña que la salvación es un regalo de Dios y que debemos buscarla activamente. En medio de la adversidad y la incertidumbre, Noé mantuvo viva la esperanza. Su fe en Dios le permitió perseverar en su tarea a pesar de las burlas y la oposición. La historia de Noé nos enseña que la esperanza es un ancla para el alma y que, incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar consuelo en Dios.